Licenciado, buenos días. Sí, buenos días, Evaristo, buenos días. Se siente el ambiente de vacaciones, ¿verdad? Todo está Sí, sí, tranquilo, ahí está. la gente no anda corriendo, no van a la escuela, los niños, en fin. Y bueno, en medio de esta situación, queremos platicar contigo este tema que se ventiló hace unos días, en el que el Congreso del Estado de Morelos dijo que dio marcha atrás a por lo menos 20, 23, 24 de estas llamadas jubilaciones doradas. Si bien, ayer decíamos, más bien lo decía una diputada, si bien algunos de estos trabajadores sí tenían todos sus derechos y todos los requisitos, varios no, usaron documentos falsos y además no cumplían los requisitos para obtener esta prestación. Por lo tanto, el tema es primero, ¿qué es, licenciado, una jubilación? ¿Qué es una pensión? Sí, desde luego, buenos días, perdón, auditorio. Sí, desde luego la jubilación o la pensión pues se deriva de las prestaciones laborales que se han reconocido constitucionalmente. Tengo entendido pues que este problema que tiene el Congreso ahorita con las jubilaciones o llamadas jubilaciones doradas, pues se da por la falta de requisitos para cumplirla, ¿no? En el estado de Morelos, la ley de servicio civil, en su artículo 57, 58 y en adelante, te establece los requisitos para tener este derecho, para poder solicitar el pago de una pensión. Desde luego, entre los requisitos se tendrá que verificar el tiempo de servicio elaborado, ¿no? El número de años trabajado. El número de años trabajado. Tratándose de los trabajadores por invalidez o por muerte de ellos, pues establece claramente cuáles son los requisitos que se deben de seguir. Tratándose de eso, pues el acta de nacimiento del derechohabiente o del beneficiario, ya sea de la esposa, del concubino o de los hijos, la constancia de servicio expedida por el gobierno del estado o el municipio al que haya prestado sus servicios, la constancia de su salario y la petición que se hace hacia el Congreso. Desde luego, ahí, en ese trámite que se debe presentar, va a aparejar toda esa documentación, y entiendo claramente que si ha habido en este momento un decreto que abró el anterior o revocan las pensiones, ha sido porque uno de esos requisitos no se ha cumplido, ¿no? Desde luego se entiende que el trabajador debió haberlos expedido, presentado, y si el Congreso en su momento lo aprobó, fue porque los requisitos se pudieron haber cumplido. Desde luego, no perdamos de vista que se deriva de una investigación, ¿no? Y en aquel momento, pues tal vez la urgencia o la forma en la que se autorizaron estas, pues haya generado que haya habido ausencia de verificación probablemente. Y es ahí donde está el conflicto en la actualidad, ¿no? Los requisitos para la solicitud de la pensión. Claro, hablábamos, licenciado, de manera general, en principio, las pensiones, las jubilaciones, y por lo que escucho, pues todos tenemos derecho, bajo cierto número de años laborados, a obtener esta prestación, Claro. ¿no? Ese sería el primer punto, digamos, la primera estación. La segunda, en el caso de los trabajadores del Congreso, efectivamente se habla de que consiguieron documentos falsos, apócrifos, y que ya incluso se está pidiendo una investigación y sanción penal si la hay. Aquí pasamos a la segunda estación, dos temas. El primero, los delitos que se podrían configurar aquí, cuáles serían y si realmente tienen efecto sobre todo esto. Sí, tomando en cuenta de que existen dos partes, en este caso el que expide el documento y el que lo utiliza, pues el documento se podría hablar de que fuera un documento apócrifo, y desde luego que el uso de un documento falso pues implica una penalidad, ¿no? Una sanción penal. También el servidor público que les pida, de acuerdo a sus funciones, pues tendrá que tener una responsabilidad, pero estas son distintas, ¿no? Desde luego al usuario del documento falso, y sí, también conlleva el hecho de que si lo sabía, no lo sabía, pero desde luego en este caso particular debería tener conocimiento Claro. de ese dato, y el servidor público que les pida, pues de acuerdo a sus funciones, tendrá responsabilidad también, pero es por parte separada, ¿no? Está vinculado el documento tal vez, pero la sanción penal es personal, y tendría que determinarse quién fue. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué tipo de pena? Por uso de documento falso. Por uso de documento falso. En este momento no tengo el dato exacto, pero pudiera sancionarse con años de cárcel, desde luego, ¿no? Con cárcel. Así es. Y la otra parte, la tercera estación, decía yo, sería
si esta lista de trabajadores a quienes se les ha rechazado así en bloque todo a la jubilación y pensión o pensión, podrían ampararse, porque decir, bueno, es mi derecho, ¿no? Desde luego. Yo cumplí con los requisitos. Así es, tratándose de que son decretos emitidos por el Congreso. La ley de amparo, en su artículo 7, inciso G, establece ese concepto, el amparo contra los decretos. Aquí tendremos que hablar de que el orden constitucional debe ser revisado, debe ser revisada el decreto como ley, y el juez, tratándose de, ese es un amparo indirecto que debe de conocer un juez de distrito, y tendrá la oportunidad de revisar el procedimiento que siguió para que no existiera una violación a la propia Constitución. Son juicios de control constitucional que nos llevan a que se deba cumplir la ley exactamente. Por eso hablamos de que el trámite de estas pensiones se basa en los requisitos que deben cumplir, y el Congreso, al momento de aprobarlos, si consideró que los requisitos se habían cumplido, pues aprobó esto, ¿no? En la actualidad, al revisar los requisitos, hablan de revocar esas pensiones, y el trabajador, si considera tener el derecho y desde luego sabe que es un derecho sano, pues puede acudir al juicio de amparo para poder ser revisado ese decreto y determinar si hubo o no violación en cuanto al procedimiento que se siguió y de acuerdo al orden constitucional. Ahora, según lo que escuchábamos, hubo pues jubilaciones de personas pues cercanas a los diputados, eso lo dijo ayer justamente en este espacio informativo la diputada Tania Valentina, y esto pues ya no tiene que ver con el tema legal o jurídico, licenciado, sino que en México, en Morelos, pues en donde se pueda, seguimos infringiendo las leyes, no buscando el mayor provecho posible. Sí, se habla de una preferencia en cuanto a la revisión de los documentos. Sabemos que hay muchos trabajadores que están en espera de su jubilación, su pensión, gente que ha dedicado mucho tiempo al servicio público y que ha estado en espera de que le puedan revisar sus documentos. En ese sentido, pues sabemos que si la legislatura anterior se revisó con prontitud solicitudes, pues habría que estudiar si estaban ese derecho las personas que solicitaron o no. Pero sí debemos entender también que hay mucha gente que tiene ese derecho, esa oportunidad de poderse jubilar o pensionar, y no se ha dado esa circunstancia. Claro, lamentable esta situación. Y otro tema también colateral a este es que también ahora se está hablando, aunque ya ese es un tema más de carácter económico, se está hablando de que las pensiones no se han calculado y ahora pueden ser una carga. En el caso del Congreso, para el Congreso, y en el caso de los ayuntamientos también, para todas las instituciones. Es un derecho que si no se resguarda, si no se visualiza, si no se hacen escenarios a futuro, pues puede afectar el erario público. Sí, desde luego todo viene de una programación. Sabemos que pues el sistema económico está basado en una programación que se debe destinar en rubros al gasto. Sin embargo, de forma, no se puede decir responsable, ¿no? También la población ha crecido, las necesidades laborales se necesitan cubrir, y el tiempo les ha consumido los plazos para poder pues determinar, asegurar que exista esa garantía de poder pagar esas pensiones, ¿no? Sí es cierto que se ha afectado económicamente al Estado por cuanto a la liberación de las pensiones, pero comentando, el derecho del trabajador no se le puede negar. Claro. Sí, esa es una cuestión de administración, ¿no? Exactamente, cuestión de administración. Y terminamos con que también al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Rosas, también le van a tener que pagar un asunto laboral y su jubilación, una jubilación también bastante buena, ¿no? Sí, esa situación de los pagos de las pensiones se programan en base a los salarios, y a veces eso determina pues lo elevado del monto, ¿no? También por ahí se hablaba de las pensiones que se han revocado en cuanto a la ley orgánica de la Fiscalía, y eso pues también te permite que pues que se proyecte un menor gasto en cuanto a ese rubro, claro, y pueda administrarse. Es así como tienen que mover pues las posibilidades económicas del Estado, ¿no? Claro, qué situación. Pues gracias, licenciado. Ahí tiene usted, si puede haber procedencia legal contra quien expidió estos documentos apócrifos para beneficiar a algunas personas. Es triste decir esto, ¿no? Porque pues los trabajadores, como ya lo dijimos, tienen todo el derecho, todo, de obtener su pensión. Pero lo triste es que se haga a través de artimañas, de artilugios, de cosas ilegales para aprovechar la situación. Pero bueno, ahí está la ley, licenciado, que sí, esperemos actúe, ¿no? Así es, la ley como tal pues tiene una intención positiva, y la gente que tiene el derecho puede hacer efectivo ese derecho, ¿no? La verdad es que
se manchan situaciones como estas por la revisión de temas como este, pero los trabajadores finalmente prestan un servicio que a la larga debe de ser reconocido a través del pago de la pensión que la ley autoriza, no por el hecho de que la política influya no tenga un derecho. La política es una cuestión muy ajena a los derechos laborales y ahí pues es importante que se conozca el fondo del tema, porque pues se habla de requisitos los que no se cumplieron para requerir esa pensión. Probablemente dependerá de una investigación, pero probablemente sí haya requisitos cumplidos, ¿no? Porque Claro. finalmente se dice que no solamente el trabajador que era al servicio del Estado, también hay trabajadores que pudieron estar Sí, sí, sí. en otras dependencias, y pues muchos otros de los trabajadores que sí solicitaron una pensión y fueron autorizadas también quedaron sin moverse. Esto habla de que había otros que sí tenían derecho, ¿no? Algunos tal vez no, otros tal vez sí, pero finalmente todo dependerá de la investigación de los requisitos que ellos cumplieron, y la legislatura pues en base a lo que pudiera tener conocimiento. Y ya por último, de manera personal, licenciado, ¿qué opinas de las pensiones? Evidentemente tienen que ser suficientes. ¿Y dónde está la medianía? ¿Dónde está la justeza? Porque muchos pensionados en este país pues no les alcanza ni para comer con lo que tienen. Y muchos, o más bien muy poquitos, tienen una pensión extraordinaria, sobre todo de estas instituciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Dónde podría estar la parte mediana? ¿Dónde podría estar esta prestación que en nuestro país se cumpla y que sea suficiente para todos? Si esa pensión se ha cuantificado en base al salario, al último salario del trabajador, tratándose de la ley de servicio civil, ¿no? Y por el tiempo laborado, muchos de los trabajadores cubriendo ciertos requisitos pues deciden jubilarse cuando pudieran mantener más actividad laboral con la finalidad de incrementar Sí. su pensión. Ahí entendemos, porque estuvo muy en cuestión la edad de los trabajadores, aunque la ley no prevé la edad, puede ser a cualquiera a la que se puedan jubilar, son los años de servicio los que se consideran para poderse jubilar, pero en base a esos años de servicio se establece el monto de la pensión en el porcentaje que pudiera corresponderles. Desde ahí, desde ese punto de vista, pues sabemos que la pensión para estos trabajadores puede ser baja si es a temprana periodo laboral o edad, y más elevada en cuanto a mayor tiempo de servicio. Desde luego las pensiones, por cuanto a las situaciones en las que nos encontramos, pues no pueden ser muy elevadas, ¿no? Están muy limitadas, y a veces los trabajadores aprovechan la oportunidad de ocupar un cargo que les permita un mejor salario para poder generar una jubilación con una mayor oportunidad. Pero es en busca de las oportunidades el trabajador el que va viendo esas circunstancias. Claro, pero a veces se negocia también, ¿no? Déjame tanto tiempo ahí nomás para que me pensione, ¿no? Exactamente, son situaciones que se ventilan de acuerdo a la conveniencia. Pero por el otro lado, en cuanto al monto de las pensiones, pues no perdamos de vista pues que la economía está muy deteriorada, sí, y que estamos en una situación en la que muchas de las pensiones son muy bajas, y a veces con mucha dificultad para que el trabajador pueda disfrutar de una vida después de haber laborado tanto tiempo, pues estar en una cómoda situación, ¿no? Sí es complicado porque las pensiones en lo general son bajas, y tratándose de los trabajadores del Estado que buscan a veces la oportunidad para que su pensión se equilibre un poco, pues es en la base de las oportunidades que también se les da en los cargos que ocupan. Pero en lo general, las pensiones para la mayoría de los trabajadores es muy baja. Definitivamente. Bueno, ni hablar. Pues gracias, licenciado. Ahora sí ya un merecido descanso, fin de semana, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer penitencia el viernes. Así es, vamos a tratar Gracias, que tengas buen descansar. día. Gracias, muy amable.